polifonía en las fuentes, en las voces, en las ideas, en las metodologías. Entonces, si les parece adecuado, continuamos con Marta y luego abrimos alguna ronda de preguntas o de intervenciones. Y nada más, si pudieras, por favor, Marta, presentarte con alguno de tus logros y si quieres recapitular tú misma sobre estas etapas importantes. Aquí tenemos, como bien sabes, estudiantes de distinto nivel, entonces vendría muy bien recapitular estas etapas, digamos, desde lo que ustedes están manejando para el estudio del caso. Hemos estado poniendo en el chat algunos temas, algunos comentarios, por si quieres echarles una revisadita en lo que va iniciando Marta, y sin más, con el corazón abierto, con muchísimo gusto y privilegio de tenerte con nosotros, Marta Elena Moreno Barbosa. Tienes la palabra, el micrófono, todos los permisos. Aquí no hay nada cerrado. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Graciela. Gracias, Jorge, también por iniciar. Creo que, como bien comentó Jorge, pues estuvimos trabajando mucho tiempo juntos y posiblemente pues hasta las ideas, las presentaciones vayan a ser muy parecidas, pero de un enfoque distinto. Buenos días todavía a los que nos están escuchando, los que están presentes. Así que, bueno, voy a proyectar. Y me presento, bueno, mi nombre es Marta Moreno y resalto un poquito la educación que ha servido mucho también para un análisis de casos o para escritura de casos, ¿verdad? Tengo un postdoctorado en inteligencia de negocios, soy doctora en finanzas y después, pues ahora a partir de enero, ¿verdad, Jorge? Yo creo enero, febrero, me quedo como directora y como bien lo había mencionado Jorge, soy la presidenta actual de la Asociación Latinoamericana de Casos, que ya tendrá unos, pues desde el 2006, si no mal recuerdo. Entonces, no digo más al respecto. Algo que resalto también, el por qué estoy en esta parte de casos, es que soy escritora de cuentos y me tuve que hacer escritora de casos por la facilidad que tengo y de lo cual me hice amante. Después, y muy apasionada en la parte de educación. Voy a retomar, como bien dijo Graciela, y qué bueno que Jorge inició también, como para ir dando este pie a lo que Jorge, por los tiempos, a veces no podemos profundizar y que me decía Marta, tú esto hazlo o profundízalo. Y entonces empiezo con la descripción que él dio, un poquito para decir, cuando nosotros vemos un caso sí tiene ciertas herramientas o ciertos elementos que van a presentar para que ustedes como estudiantes puedan hacer un análisis. ¿Cuáles son algunas condiciones? Sí debe de haber un suceso ocurrido, es decir, no es una historia donde dices, oye, ¿y aquí qué voy a hacer? ¿Verdad? Sí debe de haber este dilema que bien mencionaba Jorge, oye, ¿qué debo de hacer ante el IMSS, lo que mencionaba? Si ustedes estuvieran en el Seguro Social, ¿qué hacen? ¿Dan esa pensión o no la dan esa pensión y bajo qué argumentos? Es en un momento dado. Oye, ¿en qué año era? ¿Cuáles eran las leyes que estaban en ese momento rigiendo? ¿Cuál es el paradigma teórico que esperamos que ustedes estén analizando y aplicando? ¿Es el derecho laboral? ¿Es la parte de instituciones de cómo le hago para pensionarme? ¿Qué otros reglamentos o leyes están involucrados? ¿Puedo tener yo una contrademanda por parte de la viuda? Entonces, eso debe de estar muy claro para ver cuáles son las acciones o bajo qué elementos o análisis queremos que ustedes estén analizando este caso, ¿verdad? Algo que falta ahí, pero el momento dado implica tanto lo que está pasando y el año es muy relevante. No va a ser lo mismo aplicar este mismo caso que veía Jorge de viudez cuando era en 1995 y después de muchos años en el 2022, porque las leyes no son constantes a lo largo del tiempo, están cambiando. Entonces, un buen caso sí debe de presentar la información suficiente. ¿Qué queremos decir con presentar información suficiente? Se espera que si está situado en un cierto año, en un cierto país, ustedes como estudiantes ya no busquen más información al respecto, porque a lo mejor ni siquiera está ya disponible en la web o está alterada información. El caso tal cual es un documento que puede permanecer vivo a lo largo del tiempo.
¿verdad? Y entonces va a haber anexos para que ustedes puedan tener esta información. No emplear juicios de valor es muy relevante, tanto cuando ustedes dan el caso como cuando ustedes lo analicen, ¿verdad? Una de las cuestiones es, uy, le va a salir muy caro al seguro social. ¿Muy caro cuánto? ¿Cuánto es muy caro? ¿O va a ser muy costoso moralmente? Ay, se puede medir el costo moral de lo que va a pasar. Entonces, ustedes en lo que están estudiando en estos momentos es bien importante y cuando ustedes están haciendo debates saben que los juicios de valor deben evitarse. Lo mismo en un análisis de caso. Se describe objetivamente lo sucedido, ¿verdad? Y como abogados y en la parte de leyes sabemos que esto es muy indispensable. Y bueno, y tiene múltiples perspectivas que se deben de analizar. Oye, desde la parte humana, la técnica, la económica, todas las partes que ustedes puedan ver. Cuando nosotros hacemos un análisis, no puedo, yo soy financiera, yo no puedo irme por la parte de finanzas y en este caso el Seguro Social decir, uy, nos vamos a ahorrar 1,532,000 pesos. Oye, pero la parte humana tiene un costo, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Qué lleva? Entonces, tiene que haber ciertos elementos de análisis para que puedan presentarse. Entonces es cuando nosotros tenemos un buen proyecto de caso y nos dan a analizarlo, eh, yo sé que ustedes como abogados tienden a hacerse mucho estas preguntas, pero es ¿cuál es la historia? ¿Qué es lo que se espera de mí? Es decir, ¿cuál es el referente teórico? ¿Cuál es el público al que va dirigido, verdad? ¿Quiénes intervinieron? Siempre traten de hacerse también estas preguntas que cuando uno escribe un caso las hace y las escribe, pero también como lector, cuando yo analizo este caso, debo de hacerme otras preguntas para poder plantear un análisis. ¿Qué es lo que se espera de mí? No sé si Jorge mencionó cuando decía la nota de enseñanza que si se la encuentran ahí libremente navegando por todo el aspecto de la web, que nos lo hagan saber y que aún así, aunque ustedes digan, ya tengo la respuesta, algo bien relevante es que los casos no tienen una respuesta única. Aunque ustedes den una y se aferren, el profesor y la misma dinámica del estudiante, a lo mejor hay otros elementos que se pueden dar. Y entonces la respuesta al caso es distinta porque un caso no tiene una solución, no se espera una solución. Lo que nos interesa al momento del aprendizaje en un caso es su proceso que están llevando. ¿Qué proceso? Es qué análisis están haciendo en ese momento. Oye, ¿identificaron el problema o no lo identificaron? Muchos de nuestros casos no tienen esa claridad desde un inicio de presentar ese dilema o la situación o lo que está pasando. Es a través de la lectura donde ustedes deben identificar cuál es el verdadero problema. Y después vemos qué usan de marco teórico y la generación de posibles soluciones. Hay un hilo que va llevando todo un estudio del caso. Entonces, dentro de estas competencias que vemos nosotros o que estamos procurando con este proceso de análisis de casos, es justo esto que tenga que ver con el análisis. Oye, Marta, ¿y es lo mismo o cuál es la diferencia entre un análisis de casos o un debate? El debate tiene características porque hay posturas. En el caso no hay posturas. Y bien mencionaba Jorge, yo a veces me traigo y digo, hazla de Graciela, o digo de la viuda, perdón, ahorita estaba confundiendo, es Graciela, no me acuerdo cuál es el nombre, de la viuda, o hazla del director que está haciendo todo el análisis en el que tenga que ver en el seguro social. Esos son roles, simplemente son roles que nos ayudan para que ustedes se hagan dueños de la posición que están analizando. En el debate, por lo general, solo son dos posturas. Eso es algo muy interesante que a mí me gustaría analizar, porque sé que ustedes utilizan muchos debates por lo que están ustedes estudiando y por lo que se les quiere desarrollar como competencias, pero el caso los invita a que hagan una reflexión más integral desde diferentes posturas. Entonces, aquí voy a tener estos aprendizajes que busco es el proceso que están llevando para encontrar estas soluciones que ustedes están dando, las formas, el contexto que ustedes están utilizando, ¿verdad? Es lo que yo voy a procurar o lo que voy a tener o lo que voy a perseguir en este momento. Muy bien. Lo que decía Jorge es importante y depende también de su personalidad.
la personalidad que ustedes estén desarrollando, o sea, que tengan y que vayan a desarrollar. Pero nosotros como profesores, en este proceso de construcción, este proceso de llevar un casos en aula, buscamos cómo construyen ese aprendizaje. Hay algunos que llegarán más rápido, hay otros que le darán más vueltas, pero el dar más vueltas o ser más rápido es una parte de construcción que cada uno de ustedes lleva. A veces ese proceso de construcción los va a invitar a reflexionar mucho más en este aspecto. La parte socrática, ¿verdad? El hacerse preguntas. ¿Por qué tuvo que tomar una ruta distinta? Retoma el caso que traía Jorge. ¿Por qué retomó una ruta distinta? ¿De verdad era para llegar a las personas? ¿Qué implica que tome una ruta diferente en procesos legales? ¿Verdad? Porque el seguro lo que cubre es el trayecto del trabajo a casa y de casa al trabajo. Entonces dice, si no estaba en esa ruta, entonces no te va a cubrir. ¿Tiene alguna implicación o no tiene una implicación? ¿Qué va a seguir después si se le va a negar la pensión de viudez? Esta parte de hacerse ustedes las preguntas de manera interna vienen muy bien. Y después esta parte de colaboración, oye, ¿qué pensaron tus compañeros, verdad? ¿Qué dicen? ¿Qué son los puntos de vista? Porque a lo mejor mi enfoque es hacia un derecho laboral y otro trae a lo mejor otro derecho constitucional y cada uno de ustedes puede traer el derecho penal como otra alternativa y entonces esas visiones que ustedes como estudiantes están trabajando los va a ayudar a tener mucho mayor proceso o enriquecer este proceso de análisis. Y ahora sí, empezar a dar múltiples soluciones, no quedarse con una. Es muy fácil decir, esta es la respuesta, pero si yo sé que un caso no tiene una respuesta correcta, entonces presenten 2 o 3 alternativas de solución vistas desde diferentes panoramas para poder tener una discusión en aula y poder enriquecer este proceso. Me enfoco en lo que decía Jorge, dice Marta, yo espero que tú analices esta información y retomo lo que decía Graciela de los tiempos, ¿verdad? Que nuestros estudiantes, y es más, nosotros mismos ya no estamos acostumbrados a retener mucho tiempo concentrados en un solo momento. Los casos, por lo tanto, cuando los analizamos, también va variando su duración. ¿Y cómo le hacemos nosotros y qué se procura en cada uno de los aprendizajes? Que era una de las cuestiones que ponía Graciela en el chat. Cuando nosotros tenemos el uso de un caso, vemos 3 momentos que son muy claves para nosotros y que cada uno de ellos tiene un enfoque distinto. Primero es la preparación individual. Oye, Marta, ¿cuánto llevará la preparación individual? No lo sabemos. Todo depende de las condiciones que se estén teniendo el caso, ¿verdad? Hoy es un caso complicado, fácil, es un caso medio. Pero la preparación individual sí es importante que se hace antes de usarla en casa, en aula. Esto se hace en casas de tarea. ¿Qué procuramos con la preparación individual? Que ustedes, en cada uno de ustedes, hagan un análisis para decir yo qué haría. La reflexión personal es muy importante, que cada uno bajo sus recursos busque, investigue el marco teórico que va a aplicar. Cuando nosotros después ya tienen ustedes esta preparación individual, que conozcan el caso de pi a pa con todos los hechos posibles, viene un momento más corto que es un grupo pequeño. Y si ustedes se fijan aquí, hay un brinco en esta gráfica en grupo pequeño, lo que tenga que ver con aprendizaje, pero también el tiempo se reduce. ¿Qué es la parte de colaboración? Es compartir para ver qué vio tu compañero que tú no viste o qué vieron al conjunto, pero que tú descartaste porque viste esos elementos que no iban a llevar a una solución. Ahí se complementan. Y muchos momentos en este espacio lo que se ve es cómo el aprendizaje se incrementa y en algunos momentos hasta te da seguridad como estudiante decir, ay, yo había pensado lo que dijo Juan Pérez, pero yo no lo había visto o lo descarté porque no me sentí seguro, pero ahora que Juan lo está diciendo, me convence y entonces retomo mi idea original que hice en la preparación individual. Y después ahora sí viene un proceso mucho más rico en donde se van a desarrollar otras competencias que buscamos tener, que ustedes tengan como estudiantes, que es la parte plenaria. ¿Qué es la parte plenaria? Es el profesor lanza preguntas. Oye, ¿quién habla primero? ¿Y qué pasa si uno de ustedes no habla? Como abogados,
siempre tienen que tener una voz para poderla alzar, pero que sean comentarios que vayan a aportar a la solución del caso. Entonces, si ustedes se fijan, la argumentación aquí va a ser relevante en este momento plenario, que no tuvieron en la preparación individual y que posiblemente en grupo pequeño la tuvieron, pero muy poco, porque eran 4 o 5, ¿verdad? No habla mucho de la integración de grupos pequeños, pero en grupos pequeños, pues son de 4, máximo 5, para que puedan agarrar valor, puedan enriquecer, pero no hay una argumentación. Porque si hay un grupo de 30 y el tiempo plenario se va a llevar en 15 minutos, ustedes tienen que ser capaces de llamar la atención de su profesor, ¿sí? La otra, no hablar por hablar. Si ya, y escuchar también es importante. Si ya alguien dijo un argumento, no repetir lo que se dijo, sino aportar o debatir. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Sin embargo, yo agregaría. Entonces, las condiciones o los argumentos en esta parte plenaria se hacen muy relevantes. ¿Cómo decide el profesor a quién darle la palabra o a quién no darle la palabra? Y aquí yo tomo a Jorge. Jorge, tienes un grupo de 30 y hay 20 muchachos levantando la mano. ¿A quién le das tú la palabra? ¿Cómo le harías para el plenario? Ya los conoces, ya los tienes 6 semanas trabajando con esos estudiantes. ¿Cómo le das la palabra a alguien? Uy, bueno, déjame asumir que ya el curso va avanzado y sé que uno de ellos, por ejemplo, enfrentó un problema semejante. Seguramente quiere levantar la mano inmediatamente, pero a él me gustaría darle la palabra en algún momento después de que varios se arriesgaron a decir qué es lo mejor que harían, y al final que presente su situación, lo dejaría no al principio, sino al final, al asignarle la palabra. Eh, pero tendría que pensar en los restantes 29, o no sé si dijiste Sí, 30. 19, ajá. ¿Cómo le harías, verdad? Este, Fíjate que me aseguraría de tener la versión de qué haría un jovencito o un joven varón y una chica. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente para tener esa diversidad representada en el aula, porque seguramente habría, pues, ¿cómo decirlo? Un pensamiento divergente, ideas diferentes, concepciones eh, de uno y otro diferente. A lo mejor si sé que alguno es casado, le preguntaría, ¿qué pasaría con tu viuda si fueses tú el accidentado? No sé, buscaría tener la asignación de palabra no solo en el orden que nos lo piden. Por ejemplo, aquí Ujú. te levanta la mano Graciela, debería dársela a ella directamente. Voy a suponer que es la discusión en aula. Diría, no, se la voy a dar mejor a Iñaki o a X a otra persona que sé que tiene algo más por aportar. Entonces, asignaría la palabra en función de las aportaciones. Bueno, no sé si por ahí va. No, muy bien, gracias, Jorge. Y no le voy a dar la palabra a Graciela, como bien dice, hasta después. ¿Por qué? Mire, es importante y justo ahora la vamos, Graciela, pero es justo lo que dice Jorge, lo relevante y por eso lo tomé. Fíjense en alternativas y la importancia de ustedes como estudiantes hacerse escuchar en cada una de las clases. Es la manera que los profesores tenemos de conocerlos. Entonces, Jorge dice, yo no le voy a dar la palabra a este estudiante que la levantó, porque yo ya sé que ese estudiante siempre me va a llevar la contra de lo que están diciendo. Lo voy a retomar en el Buen momento que favor. quiero que me lleve la contra. ¿Por qué? Porque ya se hizo tan monótona la discusión. Pero voy a decir, uy, pero este de acá tiene una historia, me acaba de contar hace unos días que a su papá le pasó esta situación que viene bien y todavía trae la emoción fuerte para avivar. Entonces, el control también lo lleva el que modera el caso, pero sí requerimos que ustedes como estudiantes se estén mostrando. Entonces, la plenaria es el momento más rico para conocer no solo las opiniones que se vieron en el grupo pequeño, sino las de los demás compañeros. Ahora sí, Graciela, adelante. Ay, muchas gracias, Marta. Perdón, no quiero ser abusiva, pero yo solo quiero ponerte en la mesa porque me parece una pregunta bien padre, genial, me parece importante. Eh, los alumnos, los estudiantes, perdón, también reclaman porque el estudiante que viene siempre, el que siempre cumple,
también reclama, ¿por qué le das la palabra a este que siempre falta, que nunca entrega tareas? Entonces, yo siempre tengo un ejercicio, digamos, que yo le llamo de asertividad, porque es difícil dejar a un estudiante asiduo, cumplido al final. Siempre es difícil porque dice, bueno, ¿por qué yo que cumplo no voy al principio? Porque tú ya sabes quién está tomando notas, los ves, quién está dormido, quién está dormida, quién está revisando el teléfono, a quién no le importa, ¿verdad? Entonces, a veces a esa persona que no le importa y que de repente como que ya se le ocurrió participar, pues darle la palabra es una forma de premiar también la inconsistencia. Entonces, yo lo que hago es que en ocasiones a esa mejor alumna, a ese mejor estudiante que sé que es asiduo, que toma notas, que se esfuerza, a veces suelo explicarle el por qué le dejo al final y ponderar una sorpresa, una gente, uno de los estudiantes que son, yo les llamo cometas porque participan de una vez en 1000 y pues siempre, siempre, siempre a esa estudiante o a ese estudiante esforzado. Yo digo que lamentablemente me confieso clasista, clasista en el sentido del esfuerzo. Siempre el esfuerzo es difícil, es muy difícil y creo que siempre, siempre hay que premiar y yo sí considero definitivamente puntuación para calificación final ese esfuerzo y constantemente les estoy recordando, participen, participen para oírlos, para conocerles, para poder canalizar sus inquietudes, Marta. Entonces, me parece una pregunta del todo pertinente y muy, muy importante. Mi ejercicio y mi propuesta, mi respuesta sería un semáforo. Al latoso, latosa, desconcentrado, que no han tenido entrenamiento, siempre darle una oportunidad, pero nunca dejar de premiar a la constancia y también abrirse a la posibilidad, como dice Jorge, de alguien que tenga que ver con esa experiencia, con esa trayectoria, inclusive equilibrar posiciones contrarias y también tipos de estudios contrarios. Siempre la escuela privada y la pública tienen posiciones complementarias. Creo que también eso, en el caso de los estudiantes con los que yo he tratado desde hace 20 y tantos años, es muy rico. Por ejemplo, tener jóvenes de CCH es muy diferente a los jóvenes de Escuela Nacional Preparatoria o tener escuelas privadas, formaciones completamente distintas con diferentes herramientas. Perdón, pero no me pude resistir No, miren, es justo, es un panel, pero esto se presta el caso. Y entonces yo sé lo que me arriesgaba a lanzar una pregunta, pero dijiste algo, no, si yo lo dejo y me escuchan a mí todo el tiempo, nos vamos a cansar. Entonces, Jorge tiene alzada la mano. Adelante, Jorge. Supongo que la intervención es para lo que dice Graciela. Así Muy es. bien, adelante. Pues sí que te arriesgaste, porque estaba a punto de tomar el celular para ver cómo iba el partido de la selección mexicana de fútbol. Y eso pasa con nuestros estudiantes, tienen que estar atentos, no vaya a ser la de malas que se le ocurra a la profesora hacerme la pregunta en el momento en el que justo estaba distraído y luego lo toma como Graciela, como parte de mi nota, de mi calificación. No, no quiero que me tomen curva, entonces debo de estar como que muy atento. Sí, profesora, lo que usted me diga, sí, podría responder con mucho gusto. Perdone, pero eso mismo experimentan nuestros alumnos y a eso nos referimos cuando que decía que el estudiante toma un papel activo en su propio proceso. Bien, bueno, eso era mi intervención. Gracias, Mar. Muy bien. Y la otra de lo que dice Graciela es, no es premiar, ¿verdad? A qué tan constante es. Recuerden que por eso es importante que hay 3 momentos y en cada uno de esos momentos esperamos algo distinto. No todo se basa en el plenario, no es llamar la atención y eso debe de aclararse profesor, estudiante. Oye, mira, ya has participado mucho en el plenario, sin embargo, tu preparación individual, el marco teórico, falta, te invito a que estés ahí. O sea, el seguimiento es mucho más puntual cuando utilizamos casos. Eso es muy relevante, pero muchas gracias Jorge y Graciela para ayudar y justo pues yo sabía y me dieron pie a esta parte, ¿verdad? A la evaluación. Por supuesto, oye, ¿cómo voy a evaluar las intervenciones? Es más, ni siquiera me dejaron y yo tenía la mejor idea y la mejor solución. Entonces, no es la evaluación como una calificación tal cual,
sino para ir mejorando el proceso en cada uno de nuestros estudiantes, la competencia que queremos construir en cada uno de ellos. Es una parte integral, es desde cómo analizo lo individual, cómo sustento en la parte o cómo lidereo, a lo mejor posiblemente si es una de las competencias que quiero conseguir el liderazgo en el grupo pequeño y cómo argumento. Entonces son instancias que van a ir llevando este mejoramiento. Entonces la evaluación se vuelve desde un reporte escrito hasta una participación oral, hasta los roles que se tengan en el mismo grupo pequeño. ¿Cuánto tiempo dedicarle a un caso? Depende, les decía, ¿no? Depende de qué es el caso. ¿Por qué? Porque hay diferentes, si ustedes se fijan, hay diferentes aristas que tiene un caso. Oye, ¿qué tanto lo conceptual, es decir, qué tantos contenidos teóricos voy a esperar que mi estudiante esté analizando, que ustedes estén analizando? Oye, ¿está presentado muy bonito, muy claro, o de plano tengo que ir, rebuscarle? Es como un escritor como Saramago que no usa la puntuación adecuada y tengo que leer 3 veces una misma página. ¿Qué tanto tiene que procesarse la información en lo analítico, en lo procedimental? El grado de dificultad, ¿es un caso corto, es un caso largo, son 20 páginas más anexos, o es un caso, como decía Jorge, que le gusta a uno muy chiquito que tiene 2 páginas? Entonces, eso, cada uno depende del análisis. Un documento tan extenso no necesariamente es más difícil. Lo que lo va a hacer más complicado o no, y ustedes lo van a ir viviendo, es qué tanto se espere que ustedes su marco teórico lo estén aplicando. Ahora, este es el centro de casos, decía, nosotros hemos hecho mucho en el Tecnológico de Monterrey y aunque estamos muy inmersos en la escuela de negocios, también tenemos una parte de derecho en la que, que creemos, porque de ahí nació, de hecho, en esa escuela, en la escuela de derecho, el método del caso. Y entonces tenemos nosotros en esta plataforma, eso ya les servirá a los profesores para ver todos los casos que tenemos. Tenemos aproximadamente, estaba entrando hace un rato, no alcancé a ver el número, pero aproximadamente unos 100 casos en derecho en nuestra colección de diferentes pues temas que pueden estar abarcando. Como bien decía Jorge, nosotros nos encanta en el Tecnológico de Monterrey el derecho laboral, ¿verdad? El derecho privado, el derecho